Será una semana cargada de conocimiento, experiencias, reflexiones y diálogos. Por eso los invitamos nuevamente a que revisen nuestra parrilla programática de todas las actividades y así se puedan inscribir a todas las charlas que quieran y a todas las charlas que vienen la próxima semana. ¿Ya? Toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web posgrado.ucsc.cl y por supuesto también en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Posgrados UCSC, así decimos. Para poder comenzar, le pedimos por favor que puedan mantener sus micrófonos silenciados, ya que al finalizar la presentación daremos espacio para las consultas, preguntas que vayan surgiendo. Pueden ser a través del chat o bien a través de el micrófono. Ustedes levantan la manito de Zoom y nosotros le activamos el micrófono. ¿Ya? Así vamos a funcionar. Para dejar registro de esta actividad, queremos solicitarle que puedan encender sus camaritas y poder sacar la fotografía oficial. Entonces le voy a pedir ahí a Abimelech, a Neil, a Alma, a Carolina Peso, a Gerardo, a Andrés Valenzuela, que puedan encender sus camaritas y podamos tomar la fotografía oficial. Ahí está Erling también, que creo que se cayó. Ahí está Caro. Hola, Caro. Hola, hola. Eduardo, no sé si puedes encender tu cámara. Abimelech, Alma, Gerardo, Andrés. Y vamos a tomar la fotografía oficial. Entonces pueden hacer reacciones. Los que no encienden las camaritas, ahí. Vamos a hacer un corazón o una reacción de saludo. Y vamos a tomar la fotografía a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. La vamos a guardar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy presentaremos la charla El rol de las energías limpias en el desarrollo sustentable de la macrozona, dictada por el académico el doctor Ricardo Lizana. Les voy a contar un poco sobre su vida. Ricardo Lizana Fuentes nació en Rancagua, en Chile, en 1985. Recibió su grado de magíster y su doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Talca, de la Universidad Técnica, bien digo, Federico Santa María en Valparaíso, entre el 2011 y el 2015 respectivamente. Se unió a nuestra universidad, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el 2015, donde actualmente se encuentra trabajando como profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y también jefe de departamento de la misma carrera. Durante el 2017 estuvo como becario postdoctoral en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Su principal investigación incluye convertidores de alta potencia, HVDC, sistemas de transmisión y sistemas de renovación de energía. Además, el doctor Lizana recibió su beca de doctorado desde la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológicas de Chile, es decir, el CONICET, en el 2011. La beca del programa de líderes emergentes de Georgiou Canadiens de Educación Internacional en 2012 y el segundo premio en papel del Institute of Electrical and Electronic Engineers, que es IEE, Transmisiones de Potencia Electrónica en el 2015 y también el rango mayor de elevación en esta misma institución en el 2021. Experiencia que lo ha llevado, por supuesto, a dirigir el magíster en sistemas energéticos de nuestra Facultad de Ingeniería. Sin más que agregar, dejo con ustedes al doctor Ricardo Lizana. Doctor, buenas tardes, ya veo que está ahí conectado, así que le doy el pase a continuación. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla, a ver si se ve. Ahí sí, ¿se ve, cierto? Ah, no. ¿O no? El rol de la energía limpia, desarrollo sustentable de la Sí, se ve perfecto. Ya. Y se escucha perfecto. Sí, yo también escucho a alguien que está un micrófono por ahí abierto. Sí, se silenció, así que estamos ya. Ok. Súper. Entonces, claro, como bien indicaron, el nombre de esta presentación es el rol de la energía limpia en el desarrollo sustentable de la macrozona.
Y voy a orientar un poco este enfoque, ¿cierto?, de energía limpia a una que es específica y que también ha cubrido gran parte del quehacer nacional de la prensa, ¿cierto? Y que es un poco la vedette que está últimamente, que es el tema del hidrógeno verde, ¿cierto? Yo creo que ya nadie está ajeno, al menos al concepto de hidrógeno verde, y queremos un poco apuntar ese tema y también cómo la universidad está enfocando y abordando esta temática y cómo también lentamente nos hemos ido posicionando como equipo y como universidad, como referente acá en la macrozona con esta temática. Entonces, solamente a modo de introducción, es comenzar ¿qué es el hidrógeno?, ¿cierto? Y lo primero que hay que destacar es que el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes que existe en la Tierra. Y además puede almacenarse tanto en estado gaseoso o líquido, y además puede distribuirse a través de gaseoductos. Por lo tanto, aparte de ser muy abundante, existen distintas formas de almacenarlo y a la vez de distribuirlo. Por lo tanto, ya empieza a ser bastante interesante desde ese aspecto. Y además se le denomina el combustible sintético del futuro. Y esto tiene que ver principalmente a que cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno, esto genera una reacción que libera energía, y el remanente de esta reacción es simplemente vapor de agua. Por lo tanto, se le denomina un combustible ideal, dado de que no genera CO2 a la atmósfera y por ende no tiene huella de carbono, no genera gases de efecto invernadero y no contribuye al cambio climático. Por lo tanto, hay varias formas de almacenarlo, es uno de los elementos más abundantes de la Tierra y además es el combustible ideal. Por lo tanto, uno diría, wow, el hidrógeno en realidad es la clave, dado que no genera CO2 a diferencia de cualquier otro combustible fósil que puede existir. Sin embargo, hay una pequeña problemática, ahora es más pequeña, antiguamente era la gran problemática, que el hidrógeno no es fácil de obtener, dado que nosotros no podemos encontrar hidrógeno de forma aislada en la naturaleza, sino que se obtiene a partir de otras sustancias que lo contienen, ya sea el agua, ya sea carbón o sea el gas natural. Y ese es el gran punto. No podemos encontrar fuentes generadoras de hidrógeno por sí solas. La molécula está en conjunto con otra, por lo tanto necesitamos hacer una reacción de tal forma de poder separar esta molécula y poder implementarla, transmitirla, distribuirla y también utilizarla como combustible. Ahora, este tema del hidrógeno también muchas veces genera una confusión de que se asume de que es algo totalmente nuevo y siempre cuando uno presenta o conversa de esta temática dicen, oye, pero el hidrógeno es sumamente peligroso, no hay mucho conocimiento de cómo manipularlo, cómo utilizarlo, cómo almacenarlo, y eso no es ni de cerca así. De hecho, nuestra región tiene empresas bastante importantes que llevan décadas utilizando el hidrógeno. Sin embargo, la forma de obtener el hidrógeno, como comenté, que no está de forma aislada, sino que hay que obtenerlo a partir de otras fuentes, la forma en que se obtiene este hidrógeno no es libre de generación de CO2. Por lo tanto, para un poco diferenciar los métodos, se generó una etiqueta de colores, que igual, para los que somos más noventeros, ¿cierto? Tiene este estilo como de la guerra de los colores, ¿cierto? Pero es importante destacar que el hidrógeno como el que se denomina gris y azul ya lleva décadas de uso, inclusive acá en la región del Biobío. El hidrógeno gris se genera a través del reformado de vapor de gas natural. O sea, a través del gas natural nosotros obtenemos hidrógeno, pero en ese proceso se libera CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, sí contribuye al cambio climático y a los gases de efecto invernadero. Otro proceso que también es bien similar, pero la diferencia es que no libera el CO2 a la atmósfera, sino que lo almacena. A ese se le denomina el hidrógeno azul, dado que es un poco más adecuado desde el punto de vista que ese CO2 no se libera a la atmósfera, sino que uno lo va almacenando. Sin embargo, igual se genera una huella de carbono porque depende mucho qué se hace luego con ese CO2 que queda almacenado. Y ahí aparece entonces otra forma de obtener hidrógeno, que es el que se le denomina hidrógeno verde y es el que ahora
empieza a ser más importante por las características que posee nuestro país. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es el que se produce a través de la electrólisis. La electrólisis es un proceso que yo, dentro de un electrolizador, coloco agua, utilizo energía eléctrica para separar la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Tanto el oxígeno como el hidrógeno los puedo luego almacenar y distribuir o utilizar. Pero el punto acá es que la fuente que genera la electricidad tiene que ser una fuente de energía renovable. Pueden ser paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, centrales de paso, etc. Es decir, fuentes de energía denominada verde. Y esa es la característica del hidrógeno verde, por lo tanto. Usa el proceso de electrólisis que separa la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, pero la energía eléctrica proviene de fuentes renovables. Y ahí es donde nosotros, como país, empezamos a entrar en esta temática del hidrógeno verde con mucha fuerza a nivel mundial. Porque yo creo que ya para nadie tiene dudas de que nuestro país tiene condiciones de primer nivel, de hecho a nivel mundial somos uno de los más destacados en cuanto a nuestro potencial de energía fotovoltaica y eólica, tanto en el norte como en el sur del país. Y además, todas las regiones tienen ciertas características para hacerlo más distribuida este tipo de generación de energía verde para poder generar este tipo de hidrógeno. Por lo tanto, nuestro país, desde ese concepto, desde la potencialidad de energía renovable, es donde empieza a ser un potencial referente en esta temática de hidrógeno verde. ¿Sí? Ahora, dado de que en ese proceso de hidrógeno verde no hay liberación de CO2, y como les decía, una vez que uno genera el hidrógeno y lo utiliza para generar electricidad, el único remanente que queda es vapor de agua, toda la cadena es totalmente libre de CO2, de gases de efecto invernadero o de contaminantes. Por lo tanto, el uso del hidrógeno dentro de los ciclos productivos implica que uno reduce la huella de carbono de sus ciclos. ¿Y qué tiene de ventaja eso? ¿O por qué podría ser interesante? Es porque los países, como bien saben, están integrados a distintos convenios y protocolos, donde se mide la huella de carbono de cada uno de ellos y hay ciertos límites o cuotas que se han establecido. Por lo tanto, es necesario que los países empiecen a hacer sus procesos más eficientes, que empiecen a integrar más energía renovable, pero que empiece a reducir el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, la forma de reducir la huella de carbono está directamente relacionado con el uso del hidrógeno verde. Es más, la proyección de la demanda global de este vector energético, que vendría siendo el hidrógeno, como podemos ver, desde el 2015 al 2050 se espera que aumente en más de 10 veces la demanda a nivel mundial. Hay ciertos sectores que van a requerir un mayor uso de ello. Obviamente el sector industrial, el sector del transporte, también la generación y almacenamiento energético va a necesitar del uso de hidrógeno, y también la calefacción residencial y energía. Estos son los sectores que van a aumentar considerablemente su uso, dado de que son los sectores que más generan ahora huella de carbono y que necesitan optimizar y reducir esta, por ende van a tener que pasar al uso de este vector energético. Entonces, es una problemática a nivel mundial y Chile pasa a ser, por su característica geográfica, ¿cierto? Pasa a ser un punto clave para esta producción de hidrógeno. Como les comenté, tampoco es exclusivo tanto del norte como del sur. Es decir, yo creo que uno de los pocos vectores energéticos que es bastante democrático en ese sentido. Porque en general, por ejemplo, si nosotros hablamos de la economía del cobre, las regiones que se ven beneficiadas de esta economía son las que básicamente tienen un yacimiento en su terreno. Sin embargo, el hidrógeno no existe tal yacimiento, sino que son las características de la región que uno puede explotar. En específico para la región del Biobío, podemos considerar que uno de los puntos claves es su capacidad logística, dado que cuenta con 7 puertos con alrededor de 10 millones de toneladas de exportación anuales, es decir, son 7 puertos bastante activos, y hay que considerar
que dentro de la trazabilidad que se denomina, es decir, cuando uno cuenta cuánta huella de carbono un producto ha generado, se considera el paso por los puertos hasta llegar al destino final. Por lo tanto, si nuestros puertos trabajan con hidrógeno verde y por ende bajan su huella de carbono, reduce la trazabilidad de todos los productos que salen o eventualmente que entran a nuestro territorio. Por lo tanto, son un foco muy estratégico para esta región que estos puertos puedan ser verdes en ese sentido. Como les comentaba, el uso de hidrógeno en esta región no es algo nuevo. Empresas como ENAP, Vidrio Lirquén o Xiquim llevan décadas utilizándolo, no como hidrógeno verde, sino como hidrógeno azul, pero tienen el know-how, tienen los protocolos, tienen todas las condiciones para el uso y la experiencia del uso y manipulación de este elemento. Por eso cuando dicen que algo es totalmente nuevo y que no hay mucho conocimiento, no es así, no es para nada así. Por lo tanto, hay bastantes protocolos de seguridad involucrados. Nuestra región cuenta con una industria bastante importante, ¿cierto? Forestal y manufacturera, y corresponde al 10% del PIB nacional. Por lo tanto, que nuestra industria regional empiece a utilizar este vector energético implicaría directamente en una reducción importante en la huella de carbono a nivel nacional. Gaseoductos, como les comentaba, con esto que se denomina blending, que no es más que mezclar gas natural con hidrógeno e introducirlo a través de un gaseoducto y transportar el hidrógeno, es uno de las actividades que se está desarrollando de forma bien importante y validando. Porque hay ciertas inquietudes de cómo se van a comportar algunos equipamientos frente a esta mezcla. Y ahí donde empieza cuánto es el porcentaje que Chile va a adoptar. Se estima que el máximo de porcentaje de hidrógeno que nosotros podemos introducir en los gaseoductos está alrededor del 20%. Y como han visto, me imagino en las noticias, en Valparaíso se hizo una inauguración que una empresa va a hacer este blending y va a comenzar inyectando un 5% para validar y luego cada cierto tiempo ir aumentando esta cuota de tal forma de llegar a ese 20% que es un máximo teórico establecido. También hay cierta normativa que habla de que el blending se va a un poco a incentivar a que la empresa lo utilice. El punto es que la región del Biobío ya cuenta con gaseoductos, por lo tanto, no hay que hacer esta infraestructura para probar el blending. Es básicamente inyectar y validarlo, cosa que otras regiones no cuentan. La generación eólica en nuestra región tiene un potencial de más de 8.500 megawatts. Por lo tanto, ese potencial que existe, obviamente es energía disponible o potencialmente disponible para la generación de hidrógeno. Y finalmente, otro punto importante para toda estrategia de uso y aplicaciones del hidrógeno verde a nivel nacional, necesita el capital humano para poder desarrollarla, ¿cierto? Manipular los equipos, entender cómo funciona, realizar los protocolos, investigación, nuevos desarrollos. Se necesita ese capital humano. Y esta región cuenta con un 13% de la matrícula de pregrado y un 10% de la matrícula de posgrado. Por lo tanto, el capital humano que se genere en esta región obviamente va a nutrir directamente a esta estrategia nacional que planteamos desarrollar en torno al hidrógeno verde. Por lo tanto, desde ese punto de vista y entendiendo que esto es de verdad a nivel nacional, tiene que ser una de las puntas de lanza para poder ser un referente, la universidad ha desarrollado como primera estrategia el definir la energía como área emergente. ¿Qué quiere decir eso? En términos bien simples para nosotros, es que a la larga tenemos ciertas prioridades a la hora de postular a ciertos fondos. Desde ese punto de vista, en el 2019, el primer eslabón que se hizo para empezar a armar esta cadena es la construcción e implementación de la microred UCSC, que como ven ahí en la imagen, consiste en básicamente una estructura de paneles fotovoltaicos y generadores eólicos que en conjunto inyectan a la red 44 kilowatt peaks. Y ese fue uno de los primeros hitos en cuanto a la temática de energía. El mismo año, en paralelo, empezó a desarrollarse la iniciativa de electromovilidad, que consiste
primero en diferenciar y es electromovilidad industrial. Por lo tanto, se compraron 2 vehículos 100% eléctricos, una camioneta con una capacidad de carga de 500 kilos y un camión con una capacidad de carga de 2 toneladas, los cuales operan, ¿cierto?, con condiciones nominales de tal forma de validar la electromovilidad para aplicaciones industriales de acá de la macrozona. Y también se están desarrollando estudios acerca del uso luego de estas baterías que se están utilizando en este equipo para hacer un segundo ciclo de operación de ellos y utilizarlo como fuente de almacenamiento para integrarlo, por ejemplo, a la misma microred, de tal forma de limitar un poco esta intermitencia que tiene la generación proveniente de energía renovable y utilizar baterías obviamente de menor costo porque van a ser recicladas. El 2021, de hecho, hace pocas semanas, la universidad ya también terminó la construcción del edificio de investigación, el cual conviven diferentes laboratorios vinculados a esta temática de energía, como el de manufactura avanzada, el de electromovilidad, el de biomasa también, que es otro tema bien importante que está desarrollando la universidad, el de combustión. Todos estos laboratorios están dentro de este espacio, junto con salas de coworking, de tal forma de generar finalmente este ecosistema de energía que se está generando dentro de la universidad por las distintas iniciativas que se están llevando a cabo. Y finalmente, nosotros esperamos que a mediados de septiembre-octubre del 2022 ya va a estar construida y en funcionamiento la planta de producción de hidrógeno verde, UCSC, la cual tiene financiamiento de un proyecto de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, proporcionado por el gobierno regional y por fondos de la universidad. Y este es el proyecto que ya viene a cerrar toda la cadena, ¿cierto? Por un lado tenemos la energía renovable, que es la clave, que alimentaría nuestros electrolizadores que vamos a adquirir para generar hidrógeno verde en este caso, y distintos elementos que se denominan celdas de combustible, que son las que utilizan el hidrógeno generado, más el oxígeno presente en la atmósfera, para generar electricidad y utilizarla. Para dos fines. Una, son para utilizarlas dentro de los vehículos que nosotros tenemos, de tal forma de operarlos en una mezcla entre baterías e hidrógeno, de tal forma de que sean totalmente libres de CO2 su operación, y validar el uso del hidrógeno dentro de equipos móviles. Para eso necesitamos cierto tipo de celda de combustible. Lo otro interesante es que también vamos a tener un dispensador de hidrógeno, es decir, vamos a utilizar nuestros vehículos y cuando necesitamos hidrógeno, simplemente vamos a recargar, como actualmente recargamos de benzina nuestros vehículos, ¿cierto? Cuando pasamos un servicentro, acá dentro de la universidad vamos a poder recargar nuestros vehículos con el propio hidrógeno verde que vamos a estar generando nosotros. Pero hay otro tipo de aplicaciones que son en energía y en la industria principalmente, y que es a medida que nosotros inyectamos más energía renovable a nuestra matriz energética, es bastante beneficiosa. Yo creo que nadie tiene dudas de que eso es muy positivo. Sin embargo, la energía renovable es intermitente, que eso genera, desde el punto de vista eléctrico, una inestabilidad del sistema. Por lo tanto, para poder dar frente a este problema, se necesitan sistemas de almacenamiento, de tal forma de que, en palabras simples, cuando hay un exceso de energía, almacenarla, y cuando hay un requerimiento adicional de energía, utilizar esta que está almacenada, y así la red eléctrica no sufra tanta variación. Ese tema de almacenamiento, uno pensaría que directamente que uno podría almacenar en baterías, pero eso es excesivamente costoso. Por lo tanto, hay otra línea de investigación y desarrollo, que es utilizar estas unidades con hidrógeno, que generan energía de forma óptima, de tal forma de que la matriz cada vez que requiera apoyo energético provenga de fuentes de energía de hidrógeno verde, ¿sí? Y que le dé estabilidad al sistema eléctrico. Eso es otra línea de desarrollo. Ahora, son objetivos distintos. Uno tiene que ver con unidades móviles y otra tiene que ver con unidades estáticas de balance y compensación del sistema eléctrico. Pero todo gira en torno a la misma temática que es energía e hidrógeno verde. En específico, como objetivo que nosotros lo hemos definido dentro de esta iniciativa del hidrógeno, primero es promover el desarrollo de la industria del hidrógeno verde acá en la región del Biobío. Y para poder promover este desarrollo, se va a implementar esta planta piloto
que produzca este hidrógeno y que valide todo el ciclo. Esa es la gran diferenciación que tenemos con cualquier otro centro o de otra institución de educación, tanto a nivel nacional, de hecho, que somos la primera que va a estar generando hidrógeno verde, pero con toda la cadena, desde la generación, ¿cierto?, de energía renovable, la generación de hidrógeno y el uso de él, pero a un nivel ya a una escala industrial, no a una escala de laboratorio. ¿Y para qué se busca esta escala? Es básicamente que con esto nos permitirá desarrollar actividades de transferencia tecnológica a distintas empresas en la macrozona, de tal forma de validar la tecnología y empezar esta transición hacia el hidrógeno de forma sistemática. Es importante destacar que hay muchos datos de la operación de los equipos en base a hidrógeno, pero no en el país, ni mucho menos en la zona. Por lo tanto, muchas inquietudes que tienen las empresas es si esta tecnología funciona igual acá, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de validar. ¿Cuál es la verdadera data de operación acá en la macrozona? Y cuáles son las características que tiene y cuál es la investigación o desarrollo que nosotros podemos proporcionar de tal forma de optimizar aún más esa operación acá en nuestra zona. Y obviamente, como universidad, siempre tenemos el objetivo de generar capital humano para el desarrollo de la industria nacional y estrategia nacional que tenemos en base al hidrógeno verde. En esto, está de más decir que no estamos solos, obviamente. Contamos con apoyo de otras instituciones de educación superior, como nacionales, como también internacionales. Tenemos el apoyo también de gremios como Corma, Sidere, IRADE, de H2 Chile, de ProChile y del Ministerio de Energía, que nos proporcionó todos los certificados de pertinencia técnica para poder adjudicarnos este proyecto. Y toda esta iniciativa ha generado bastante interés y bastante difusión. De hecho, en la región del Biobío, cuando se realizó el lanzamiento promocional de la iniciativa de hidrógeno verde, se realizó en nuestra casa de estudio, lo cual habla de que realmente a nivel nacional, o al menos en la macrozona, estamos siendo uno de los referentes por tener toda esta cadena implementada dentro de la institución, que eso es un sello diferenciador. También la inauguración de la microred contó con la visita de autoridades y también hemos aparecido en distintos medios como el Mercurio o en medios específicos de nuestras disciplinas como en la revista de electricidad. Y lo último, en cuanto a difusión, es que también ahora estamos dentro del portafolio que maneja el viceministro de Energía, el cual tiene los proyectos más relevantes que tiene Chile en concepto de hidrógeno verde. Y nosotros, una de esas hojas de este portafolio pertenece a nuestro proyecto de la UCSC. De hecho, esta hoja que estoy mostrando va a ir en el portafolio en la visita que viene, no sé si la siguiente o la subsiguiente semana a Asia. Por lo tanto, finalmente logramos que la UCSC también estuviera posicionado a nivel mundial dentro de una iniciativa que está liderando desde acá, desde la macrozona. Y como he mencionado varias veces, está el tema del desarrollo del capital humano. Nosotros tenemos nuestra carrera base, que es Ingeniería Civil Eléctrica, que entrega obviamente toda la base y el sustento para poder desarrollarse en esta temática, pero además está el Magíster en Sistemas Energéticos, que utiliza de forma directa todo este conocimiento para desarrollar esta malla. Y también hay otros programas dentro de la Facultad de Ingeniería que también se van a apoyar de esta planta de generación de hidrógeno, como el Magíster en Medio Ambiente. Por lo tanto, cada vez empieza a ser más transversal esta iniciativa y ya no es propia de los eléctricos, y de hecho nunca lo ha sido, sino que es propia de la universidad y por ende distintos programas se van a empezar a nutrir y a sustentar en este concepto que es este vector energético. Eso es lo que quería hoy día comentarles y mostrar de tal forma de que un poco dar los indicios que como universidad tenemos claro nuestro norte, el cual es tratar de impulsar, de dejar de ser exportadores de materias primas o de rocas y empezar a ser exportadores de sustentabilidad, como se denomina. De tal forma de que ese cambio, ese enfoque, tiene que partir de las generaciones de profesionales que se están formando y nuestra casa de estudio está claro que va a generar ese enfoque en nuestros futuros egresados. Eso. Muchas gracias.
Agradecemos la presentación del doctor Lizana, ciertamente muy interesante todo lo que nos ha planteado. Destacamos que esta y otras temáticas relacionadas son parte de los contenidos del programa del Magíster de nuestra Facultad de Ingeniería, y si están pensando en tomar algún posgrado, el momento es hoy. Pueden revisar todos los planes de estudio y requisitos de postulación en nuestro sitio web, lo vuelvo a reiterar, posgrado.ucsc.cl. La admisión 2022 ya está abierta, y si quieren enterarse de todas las actividades como esta y otras más que vamos a estar realizando, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Búsquenos como posgrados UCSC. No sé si habrá alguna consulta a través del chat o alguien que quiera levantar la mano también lo puede hacer, es válido y nosotros le activamos el micrófono. Joana dice, si el hidrógeno verde se produce con agua, ¿cómo se cautela que no genere más escasez de agua? Sí, Ricardo. ese es un tema bien crítico, de hecho. Es bien interesante desde el punto de vista de que hay dos formas de interpretarlo. La primera es que la alerta del uso del agua, si bien se requiere, si lo comparamos con el agua que está actualmente utilizando industrias que nos sustentan, como la minería, por ejemplo, no es ni el 30% de esa cantidad de agua. Por lo tanto, si lo comparamos con nuestro corazón económico, podríamos decir que en realidad este nuevo corazón que queremos implementar es mucho más ecológico y amigable con el uso del agua que lo que estamos actualmente utilizando. Sin embargo, la pregunta sigue ahí. ¿Siguen necesitando agua? Es importante destacar que el agua tiene que estar con cierta pureza, pero no es por el tema de que si no tiene esa pureza no puedo generar el hidrógeno, sino que es para resguardar la correcta operación de los electrolizadores, que son bastante caros, ¿ya? Por lo tanto, lo que se está implementando mucho es este tema de utilizar agua de mar y quitarle la sal, obviamente, y esa utilizarla para los electrolizadores. El punto acá, o el win-win que viene, es que una de las cosas que hace caro el quitarle la sal, ¿cierto?, al agua de mar, es el tema energético. Y esa es nuevamente la ventaja que nosotros tenemos. El kilowatt hora que nosotros podemos producir con nuestras fuentes de energía renovable hace que aún así nosotros seamos competitivos con el hidrógeno que produzcamos a partir de agua de mar, incluyendo este proceso. ¿Ya? Porque si hablamos de cifras, actualmente el kilogramo de hidrógeno está a $8. Se dice que puede ser comercialmente competitivo cuando llegue a los $4, $3. Y si en el mejor de los casos, Chile podría llegar a un valor de kilo de hidrógeno a $1. Por lo tanto, aunque incluyamos el purificar el agua, estaríamos siendo competitivos en cuanto al costo o al precio que podríamos vender ese kilo de hidrógeno, y por eso hay tanto interés en nuestro país. Pero es básicamente por nuestros costos de la energía renovable que podríamos utilizar. Y el otro punto es que cuando obtenemos esa sal, ¿cierto?, de este proceso, todos sabemos que la sal tiene distintos segundos ciclos, ¿cierto?, segundo uso, que son bastante interesantes. Inclusive, ahora se está pensando mucho en el uso del almacenamiento térmico en base a esa sal que nosotros vamos a obtener a partir de esta obtención de purificación de agua. Por lo tanto, el tema térmico también empieza a ser relevante, porque nosotros podemos calentar esa sal y almacenar energía, pero en forma térmica, y ser un respaldo a las baterías y al mismo hidrógeno. Por lo tanto, es súper buena esa pregunta, porque es un problema, sí, tan grave como lo que tenemos ahora, no, pero las soluciones que generan se hacen bastante más interesantes, y eso es lo bonito de esa problemática. Así que uno siempre espera esa pregunta. Ricardo, hay otra consulta, dice, ¿el vapor de agua residual, producto de H2, sale a alguna temperatura, pensando en poder generar electricidad con ese remanente? Sí, eso depende mucho del tipo de celda de combustible. Hay algunas de que obviamente tienen un costo mayor, que uno puede regular a qué temperatura necesita o desea que salga al ambiente, de tal forma de resguardar ciertas características donde está operando el sistema. Por ejemplo, si este sistema de almacenamiento, uno requiere obviamente que esté a cierta humedad, ciertas condiciones, y uno compra y viene con todos los filtros de tal forma que sea una temperatura indicada, ¿ya?
Hay otras que son más baratas que sale básicamente a rango bastante elevado. Entonces, podría ser un punto, yo creo que siempre es bueno hacer el ciclo cerrado de agua. Por lo tanto, hay una alternativa de que esa agua que se obtiene, reutilizarla y hacer un ciclo cerrado, sí se puede. El punto es, la cantidad de ciclos cerrados no es igual a la que se está generando, ¿cierto? Por lo tanto, igual hay que suministrarlo un poco más, pero obviamente sería menor cantidad. Así que está también esa alternativa, dependiendo del proceso, obviamente, que se esté considerando. Y el costo que uno quiere hacer en la celda de combustible. Hay otra consulta, dice, ¿para cuándo se proyectaría la implementación masiva del hidrógeno verde en Chile, Ricardo? Ahí hay una... ¿A qué se refiere con masivo? ¿A nivel industrial es un poco la orientación o masivo a nivel de usuarios como nosotros, que no tengo empresa? Yo creo que ambas. ¿Podría responder ambas? Ya, a ver. Lo de masivo en cuanto a nivel industrial, ahí puedo hablar con un poquito más de propiedad. Una de las estrategias que ha tomado Chile es generar la demanda de hidrógeno. Ese es un poco el objetivo que está actualmente establecido. Para generar la demanda de hidrógeno necesitamos quien esté ofreciendo el hidrógeno, ¿cierto? La oferta. Y ese primer paso ya ocurrió con este Corfo que ocurrió este año, el cual era destinado para empresas para proporcionar, conectar electrolizadores de al menos 12 megawatts. Es decir, para producir una cantidad de hidrógeno importante y que tenía que tener como fin no el consumo propio, sino que comercializar ese hidrógeno. Por lo tanto, ya se empezó a generar la oferta y, en cierta forma, amarrar la demanda, ¿cierto? Entonces, ya hay industrias que se adjudiquen al menos este Corfo que van a tener la obligación de antes del 2025 tener electrolizadores de al menos 12 megawatts, y creo que dentro de la postulación había uno de 30 megawatts generando hidrógeno en nuestro país. Ahora viene un siguiente Corfo, todavía no sale, como un rumor de pasillo, pero un rumor que ya lo han dicho tanto que deja de ser mucho rumor y ya es una certeza, no se sabe la fecha nomás, que ahora viene otro Corfo, pero orientado a la aplicación. Es decir, como van a haber industrias generando hidrógeno, tienen que haber aplicaciones dentro de ciertas industrias estratégicas que requieran este hidrógeno para reducir su huella de carbono y empezar ya a crear la cadena. Y obviamente, como van a estar gente produciendo y gente utilizando, van a entrar y viene la ley del blending que comenté, se está generando también lo que es la distribución. Y una vez con todo eso implementado, eso está establecido para el 2025. Por lo tanto, podríamos pensar que 2026 o 2028, esto ya a nivel industrial debiese ser ya una realidad, implementado con electrolizadores, como les decía, mínimo de 12 megawatts, o sea, a nivel importante. Eso con respecto a lo que a nivel industrial. Ahora, nosotros como consumidores, donde siempre empiezan a decir que el hidrógeno podría ser en electromovilidad. Ahí por eso digo, esto es como lo veo yo, puede venir otro investigador y un poco generar esa discusión. Yo veo complejo que el hidrógeno entre a vehículos domiciliarios, ¿cierto? El que nosotros podemos utilizar, porque una de las características que tiene que tener el hidrógeno es el espacio que utiliza. Por lo tanto, para tener la energía que necesita mover un vehículo unos 400 kilómetros de autonomía para ser competitivo con un vehículo eléctrico, 400, 600 kilómetros, necesitamos que esté el hidrógeno almacenado a 700 bar. Ahora, si usted me pregunta, yo, con mucho cariño que le tengo a la universidad, yo no me subiría arriba de un auto que esté con un galón a 700 bar. Yo al menos. Cualquier accidente que ahí ocurra, hay una dificultad técnica importante en cuanto a esa presión. Yo sé que hay gente más arriesgada, como el profesor Eduardo Espinosa, pero en general es un riesgo bastante importante y no es simple de asimilar técnicamente. Sin embargo, sí se puede hacer de que parte de la energía que requiere el vehículo sea con hidrógeno, no el 100%, y otra parte con batería.
una especie de híbrido, pero eso ya no es 100% hidrógeno, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gracia del hidrógeno? Es que un vehículo para recargar su batería requiere 45 minutos en un cargador ultra rápido. Y en un cargador de la casa son 7 horas. De hecho, se piensa en dejarlo mientras uno duerme, cargando el vehículo y el celular. Las dos cosas. Las dos cosas más relevantes que uno puede olvidar durante la noche. Entonces, el hidrógeno, el cargar un vehículo, son 20 minutos. Es bastante similar a lo que se demora ahora un vehículo convencional. Y ahí es donde está el punto donde todavía la industria fuerza a que sea una alternativa, porque el tiempo en recargar estos vehículos y que no genera huella de carbono es lo que lo hace competitivo. Pero eso estamos hablando de la dificultad a nivel de vehículo domiciliario, donde es una realidad y es seguro que puede entrar son los grandes vehículos, es decir, buses y en los camiones de la minería. Esa es otra realidad. Ellos no tienen este problema del espacio, pueden estar almacenados a 350 bar, y ahí es donde sí se hace viable, y eso sí es una aplicación que viene, pero a menos que alguien sea dueño de acá de buses, Walpen es un poco más alejado de lo que uno va a ver, pero sí, yo creo que 2028 es un buen año para decir que ya van a estar los primeros buses que van a estar suministrados con hidrógeno y que obviamente uno va a poder utilizar y ser parte de este desarrollo. De hecho, Hyundai ya está ofertando un camión. Ahora, cuesta 7 veces más caro que uno dice, pero ya hay un camión en un prototipo comercial. Ricardo, hay otra consulta. Dice, si el hidrógeno verde pasa a ser un combustible masivo, ¿requerirá conversión de motores del transporte público, por ejemplo? Ahí hay dos aristas que explicar. Uno, ¿cómo lo vemos nosotros? Me refiero a nosotros, al grupo más eléctrico, es el uso del hidrógeno en celdas de combustible. Que uno toma es como una cocina. Uno toma un galón de gas, lo conecta a la cocina y uno tiene una llama, ¿cierto? Acá uno toma un galón de hidrógeno, lo conecta a una celda de combustible y obtiene electricidad. Ese es el símil. Y va a tener electricidad mientras tenga hidrógeno, porque uno tiene la llama mientras tenga gas. Es como la forma más simple de explicar. Ese mismo concepto, si uno lo implementa dentro de un vehículo que ya es eléctrico, el motor es eléctrico, es un motor eléctrico. Por lo tanto, no necesita uno hacer una conversión adicional, es remover las baterías e integrar hidrógeno, porque el motor ya vendría siendo eléctrico. Uno hace, ese es el cambio. Ahora, si uno tiene un motor a diésel, obviamente tiene que cambiar un motor eléctrico e integrar el hidrógeno. Pero el hidrógeno siempre entra cuando entró la batería. Donde hay una aplicación que hay baterías, como ya es eléctrico, sacar la batería y colocar hidrógeno. Ese es un poco el cambio. Sin embargo, la pregunta también se puede ver desde otros componentes que aparecen a partir del hidrógeno, como son el metanol y otros compuestos químicos, que eso se le denominan los combustibles verdes, que le están llamando ahora, que es un poco el proyecto que está en Magallanes. Y ese combustible que se estaría produciendo son derivados del hidrógeno verde, y que eso sí necesita modificación del motor como tal, porque a la larga es un tipo de combustible sintético para el motor y que necesita ciertas modificaciones, ciertos filtros. Pero es un poco más alejado de mi disciplina, porque son como derivados de combustible que los químicos atacan mucho. No así lo eléctrico, que si ya el motor es eléctrico, se le coloca hidrógeno. Creo que no hay más consultas, a menos que levante la mano a alguien, quiera hacerla viva voz. Por mientras vamos a dejar una encuesta de satisfacción. Le agradecemos que la puedan responder, puedan pinchar el link a través del chat. Y le agradeceríamos profundamente si es que ustedes pudieran responder esta breve encuesta de satisfacción de esta importante actividad para nosotros. Creo que no hay más consultas de momento. Bueno, agradecerte, Ricardo, por supuesto, por la interesante exposición. Y agradecer a todas y a todas por su participación. Reiteramos la invitación a conocer nuestros programas y a seguir participando de esta interesante semana del posgrado CNCC 2021. La próxima semana vamos a estar con las siguientes facultades: la Facultad de Ciencias, la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, de Derecho, de Medicina,
y vamos a tener un cierre ahí presencial. Así que los invitamos a que participen con nosotros y se informen a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Sin más que decir, los despedimos. Ahí está el formulario, ojalá lo puedan responder. Muchas gracias, Joana. Y muchas gracias de nuevo a Ricardo por su interesante exposición. Gracias por la invitación, que tengan buen fin de semana, por fin es viernes. Sí, por fin es viernes, Por así fin es que viernes. a descansar, Ricardo. Gracias a Abimelech, Claudia, Carolina, Eduardo, Marco, Neil, Alma, Gerardo también, Andrés y Rodrigo, que se conectaron y estuvieron hasta el final. Así que un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. que estén Chao, bien, Ricardo, cuídense. gracias. Adiós, Eduardo. Ahí estamos todos nosotros, ¿cierto? Adiós, Sí. Andrés. Rodrigo entró así como 2 minutos antes de... Adiós, adiós. Oh, habían casi 30 inscritos. Ah, no llegaron muchos. No.